Buenos días, tengan todos los hermanos y sean bienvenidos aquí a este lugar donde nos hemos reunido para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a empezar este culto leyendo un salmo donde el salmista David hace una declaración de confianza en Dios. Es el Salmo 31. Todos los que tengan Biblias o en sus teléfonos. Es una declaración de confianza. Todos sabemos que David desde muy pequeñito Dios lo escogió no por su apariencia física, sino porque su corazón era conforme a la voluntad de Dios. Y toda su vida la dedicó a hacer lo que a Dios le agradaba y de esta forma cantaba y glorificaba el nombre de Dios a través de los salmos. Salmo 31. Mismo declaración de confianza. No, pues, vamos todos juntos y vamos juntos a declarar que confiamos en Dios, pase lo que pase en nuestras vidas. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo ofendido jamás. Líbrame en justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi debilidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí, que idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvale por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén muchos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad,
que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento en vuestro corazón. Aleluya. Que Dios nos bendiga con la lectura de su santa palabra. Qué hermoso es cuando confiamos en Jehová. Dice que Él, a los que confían en Él, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Por eso nosotros tenemos que sentirnos dichosos y bienaventurados, porque no hemos confiado, como muchas personas confían en dioses de yeso, en una foto, le rinden culto, le adoran, creyendo que le van a resolver sus problemas. Pero nosotros no confiamos en ese tipo de Dios. Nosotros confiamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. En el Dios que nos ha prometido a nosotros que si somos fieles aquí, que si perseveramos, no nos va a dar riqueza en esta tierra. No vamos a ser ricos. No vamos tal vez ser los más ilustres. Seremos aquellos que pasaremos por alto en esta tierra. Pero a diferencia de muchos que son ricos y que tienen fama, nosotros vamos en aquel día cuando Cristo venga, vamos a ir a reinar con Él. Porque nosotros sabemos que sus promesas son grandes, son fieles y verdaderas. No confiamos en un Dios que nos mienta. Así que si estamos pasando por alguna circunstancia, alguna prueba, alguna perturbación en nuestras vidas, que nuestra fe sea aumentada. Que confiemos por encima de todo en que Dios tiene el control de nuestras vidas, que nosotros somos sus hijos y que Él pelea nuestras batallas. Qué bendición tan grande tenemos nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos que vivir confiando en nuestro Dios, porque cuando nosotros estamos durmiendo o cuando estamos en los quehaceres de esta vida, ahí el Señor está con nosotros. De cuántas cosas Dios nos libra todos los días. Si nos ponemos a enumerar de las cosas que Dios nos libra, de las cosas que suceden muchas veces a nuestro alrededor, nos acordamos del Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aleluya. En ese Dios que confiamos, a ese Dios es que hemos venido en esta mañana a adorar. A decirle que le exaltamos, que le alabamos por su gracia y por su misericordia. Por eso vamos a unir nuestras voces y vamos a cantar el himno número 151. Ves la iglesia que ufana levanta, de Jesús el glorioso pendón, es la iglesia de todo creyente, alza a Dios su ferviente oración. El número 151 en pie y cantamos. Es la iglesia que ufana levanta, de la cruz el glorioso pendón. Es la iglesia de todo creyente, alza a Dios su ferviente oración. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar.
amor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Todo allí armonioso concierto rinde culto al Supremo, al Creador, porque tú de su gracia recibes, no le adoras viviendo en su amor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Si es que alientas en tu alma el deseo de encontrar el alivio al dolor, llévalo alma hasta el trono de gracia y a la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia conmigo. Oh, ven a adorar al Señor. No hay sitio más dulce en la tierra que la casa del Padre de amor. Amén, gloria a Dios. Permanecemos así unos instantes en pie, porque no queremos hacer nada sin la dirección de Dios. Vamos a pedirle a Remigio que tenga esta oración de apertura. Bendito Dios que estás en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Delante de ti siempre estamos, Señor, y en especial en este momento, Gloria a Dios. porque nos acercamos a ti, Señor, con un corazón arrepentido, Gloria a Dios. pidiendo que tú seas propicio, Señor, a nuestra necesidad. Reconociéndote como nuestro Señor y digno de adoración, nos acercamos con alabanza y con una actitud, Señor, reverente, para que tu nombre sea exaltado, Señor, en medio nuestro. Concédenos un tiempo de aprendizaje, un tiempo de edificación, que podamos aprender de tu palabra, que podamos saber que estamos aquí reunidos como iglesia para adorar tu nombre, Señor. Donde tú, Señor, seas reconocido en cada corazón que está aquí presente, Padre. Padre eterno, recibe nuestra alabanza. Todo te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Pues es una invitación la que nos hace el compositor de venir a la casa del Señor a adorar el nombre de Dios. Hoy no estamos en el templo, pero dice también su palabra que donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, en medio de los tales está Él. Y nosotros sabemos que Dios está aquí con nosotros. Que nosotros hemos venido para exaltar su nombre y para glorificarle. Vamos a darle la oportunidad a alguien que tenga una alabanza especial. Vamos a escuchar a Remigio. Vamos a escuchar a Remigio cantando. Vamos a escuchar entonces la primera alabanza en esta mañana, glorificando el nombre de nuestro Dios, reconociendo que solo Él es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero compartir. Muestra Cristo. Dice el salmista en el Salmo 119 lo siguiente: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos
porque en ella me deleito. Gloria a Inclina Dios. mi corazón a tus estatutos. Y me agrada esta oración, y el himno que voy a cantar es alusivo a lo que acabo de leer. Reconoce la necesidad de una obra de Dios para guiarnos a sus mandamientos, para guiarnos a guardar sus estatutos, porque solo no podemos. Necesitamos al Señor guiando nuestras vidas como un padre guía a su hijo a cruzar una calle difícil o a transitar por un camino escabroso. Así Dios hace con cada uno de sus hijos. Y yo quiero reconocerlo a través de esta alabanza. Pon la letra ahora. Dice: Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Gloria a Dios. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Gloria a Dios. Muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria Gloria a Dios. a través de tu verdad, Gloria a Dios. hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad. Me guardan en la tentación, sabiduría me da. Manjar a los hambrientos y a esclavos libertad. Riqueza al alma, pobre es. Ven, háblame, Señor. Muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen: Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿A dónde más iré? Tú
tienes las palabras de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo Dios, nuestra Cristo, nuestra Cristo, nuestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen que Cristo es Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra, ¿verdad? A través de la palabra de Dios es que conocemos al Señor. Sabemos cómo es Él, sabemos su característica, cómo es Él y cuánto nos ama a nosotros. A través de qué otro libro nosotros podemos saber el inmenso amor de Dios hacia nosotros. A través de su palabra. Porque en su palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues diremos como el apóstol Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Si en ti solo tenemos palabras de vida Amén. eterna. Gloria a Dios. Vamos a escuchar a Rosario. Vamos a escucharla con una alabanza especial también, hablándonos también, exhortándonos acerca de la palabra del Señor.
a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién no ha sentido en algún momento que está pasando alguna situación? Como le vienen a uno, a nuestra mente, la palabra de Dios. Alguna promesa, algún pasaje, algo que en ese momento nosotros necesitamos. Cuando estamos en alguna situación y la fe nos está queriendo faltar, siempre viene a nuestra mente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos sorprenden así tantas escrituras. Y nosotros podemos decir, como dice esta alabanza, tu palabra, Señor, me sostendrá. Amén. Gloria a Dios. Porque por eso es que a cada instante nosotros le aconsejamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, leer la palabra de Dios, escudriñar sus escrituras. ¿Por qué? Porque es muy importante para la vida del cristiano. De esta forma, conocemos a nuestro Creador y de esta forma recibimos fortaleza a través de su palabra. Por eso nosotros en este día especial de los jóvenes queremos escuchar a los jóvenes cantando para Dios. Queremos escuchar un trío de primos que unen sus voces para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Como Gloria a dijo Dios. aquel sabio, joven, acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud. Aleluya. En esos días de nuestro vigor, en esos días que no sentimos dolores, en esos días que nosotros nos dedicamos a nuestro Dios, vamos a aconsejar a nuestros jóvenes que lo aprovechen. Porque llegarán los días en los cuales digamos, no tengo en ellos contentamiento. Todavía no nos han llegado a ninguno de nosotros esos días, gracias a Dios. Porque estamos jóvenes todavía. Porque incluso Zenaida, que es la que más anciana está, se siente joven para el Señor. Entonces vamos a decirle a nuestros jovencitos, Aclis, Alejandro y Jonathan, unen sus voces para glorificar el nombre de nuestro Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. In the foothills of sorrow, looking up from the valley of fear, you can see doubt off in the distance, and you're about to lose heart right here. Don't ever give in, don't ever give up. God is with you, and you'll overcome. The mountain will tell you that you can make it over. It will try to convince you that it's way too high. Though you feel defeated, know that God keeps His promise. So you tell the mountain just how big your God is. Just try to remember all the trials He's brought you through, and when His power gave you strength for the journey of every hour you needed to. Don't be discouraged, 'cause time after time
God's never failed you. So go on and climb. The mountain will tell you that you can make it over. It will try to convince you that it's way too high. Though you feel defeated, know that God keeps His promise. So you tell the mountain just how big your God is. Though you feel defeated, know that God keeps His promise. So you tell the mountain just how big your God is. So you tell the mountain just how big your God is. Just how big your God is. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a celebrar algún anuncio por el día de hoy. Vamos a Sobre el Día de Acción de Gracias. Carnero. Estamos dando un carnero para el Día de Acción de Gracias porque los hermanos dicen que quieren carnero, ¿no? No, nosotros no hacemos alergia a eso, con Dios eso. ¿Están alérgicas? No, que va. Estamos detrás de un carnerito ahí que nos dijeron que sí, que había posibilidad de conseguirlo. A 2.50 creo que la libra. Y estamos buscando uno que tenga por lo menos 120, 130 libras, carnerito. 100 son 250, Para que alcance, 200 son 450. para que alcance para todos, ¿verdad? Mira, mi hijo de 200. Así que estamos detrás de eso. En esta semana vamos a avisar y estamos en los preparativos ya para este gran día de Acción de Gracias. ¿Verdad, María? Bien, en esos preparativos. Y recordamos que los domingos siempre recogemos una ofrendita para los jóvenes, ¿no? Nuestra ofrenda para los jóvenes. Y que también que Fran está recogiendo todavía la ofrendita para el techo de allá de ¿verdad? Fran lo está recogiendo. Queremos en el mes de noviembre, de diciembre, el día 16 del mes que viene, ya lo que haya enviarlo, darlo para allá. Así que los hermanos que deseen cooperar, da la oportunidad abierta para cooperar con Fran. Entonces, Dios nos bendiga y reciba la gloria. Bueno, cantamos un coro para depositar nuestras ofrendas. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama con su inmenso amor. Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias a todos los hermanos que han ofrendado para la obra del Señor. Que desde el cielo derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, los multiplique. Vamos a tener ya la última alabanza. Vamos a escuchar el dúo de
padre e hija, Remigio y Acris, unen sus voces en esta mañana para glorificar el nombre de Dios. Vamos a escucharle antes de orar por las clases. Gracias, Señor, por un día más que podemos sacar tiempo, Señor, al lado para glorificarte, Señor. Gloria a Dios. Te pido, Señor, a favor de las clases, Señor, que tú nos puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, para poder todos los conceptos, Señor, todas las cosas, Señor, que vamos a estar hablando en el día de hoy, Señor, y poder aplicar para nuestra vida, Señor, y para estar siempre en alerta, Señor, de lo que está pasando alrededor de nosotros. Bueno, Señor, bendícenos, abre nuestro entendimiento, Señor, y cada día, Señor, que tú puedas multiplicar nuestra sabiduría, Amén. Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bueno, ya entonces cedemos este lugar al maestro Joaquín Abreu con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos, gracias al Señor, una vez más dispuestos a estudiar este tema que nos ha ocupado bastante tiempo. Los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Ya estamos, pudiéramos decir que en el último, vamos a comenzar
el último de los asuntos que habíamos considerado. Pero quiero, ante todo, decir algo que lo he dicho muchísimas veces y lo vamos a seguir diciendo tantas veces, porque me parece que hasta que esté llegando a la tumba voy a estar diciendo esto. Porque como decía Yaneli en su dirección, ella decía que es importante, cuando ella decía que es importante, yo decía para entre mí, más allá que importante, es indispensable estudiar la Sagrada Escritura. Amén. En medio de estos tiempos, donde hay tantas corrientes de cosas que se dicen, la única luz que tiene la verdad de Dios es la Biblia. Amén. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero la Biblia es la revelación de Dios. Por eso es tan importante e indispensable estudiar la Biblia. Solo la Biblia. Amén. No podemos tener otra cosa. Solo la Biblia. Ahora yo quisiera añadir a podríamos decir, este eslogan, a esta consigna, algo más hoy, porque veo que es importante esto que lo quiero añadir. Y es estudiada por ti mismo. La Biblia estudiada por ti mismo. ¿Por qué? Porque hemos dicho otras veces también que en el Evangelio hay una plaga. Al Evangelio de Cristo le cayó una plaga desde los primeros tiempos, terrible. Y es esta. Teólogos, predicadores y ahora también los rabinos mesiánicos nos explican, cada uno a su manera, lo que dice la Biblia. Y esto es una plaga. Para mí es una plaga y yo quiero demostrarles con una simple pregunta que hace el inconverso. La realidad de esta plaga. Con una pregunta que hace el inconverso, yo quiero demostrarles la realidad de esta plaga y es esta. Si la Biblia es una sola, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Cuántas veces han hecho los inconversos esta pregunta? Ese problema de la plaga lo enfrenté yo con mi mamá. Cuando yo conocí el Evangelio en un lugarcito que no era una iglesia, no era una institución, era una casa particular. Bueno, algunos aquí conocen a Evérita y a Alberto. Bueno, en la casa de Evérita. Evérita tendría 17 años más o menos, yo tenía 12. Allí conocí yo el Evangelio. Pero vino la revolución y vinieron las persecuciones y aquello lo cerraron porque era una iglesia oficial, era la casa de ellos. Y así yo me quedé en el aire y se quedaron los que estábamos allí en el aire y yo comencé a visitar, con la excepción de la iglesia católica y los testigos de Jehová en Santo Espíritu, yo visité todas las iglesias, con más frecuencia la iglesia adventista. Bueno, ya cuando yo tenía 17 años, casi 17 años, decidí bautizarme en la iglesia hedionista. Cayeron en mi casa pastores, líderes, miembros de iglesia, a decirle a mi mamá que yo estaba equivocado y hablarle mal de la iglesia hedionista. Eso ocasionó, todas las otras iglesias que yo visitaba esperaban que yo me bautizara, que yo fuera de ahí de la iglesia de ellos. Pero eso ocasionó que mi mamá jamás se bautizó. Mi mamá murió con una devoción a Jesucristo, que muchos cristianos la tienen, con un interés y un afán por leer la Biblia y estudiar la Biblia, pero ella decía, yo me bautizo en ninguna iglesia, porque todas hablan mal unas de las otras, a mí no me interesa hacer ninguna iglesia. Danilo quiso bautizarla en su preocupación, él por su cuenta, ella lo quiso, y yo, en mi madre, yo tuve la experiencia de esa plaga. ¿Quién es el culpable? ¿O quiénes son los culpables de las miles y decenas de miles de iglesias, cada una hablando mal una de las otras que hay en el mundo? Los teólogos, los predicadores, los que dicen y estudian y hablan de la Biblia y cada uno habla uno contra el otro. Y si la Biblia es una sola, ¿por qué hay tantas? Todas unas contra otras. Eso es una plaga, yo para mí es una plaga eso. Una plaga terrible que le ha hecho daño al Evangelio, porque el mundano dice, ¿cuál tiene la verdad? Entonces, debido a eso, a que esto es una plaga de esta naturaleza, yo insisto en esto, estudia la Biblia por ti mismo. Porque lo peor de la plaga no es esto. ¿Sabes una cosa? Lo peor de la plaga no es la plaga en sí. Hay algo peor que la misma plaga. Y es que a muchísima gente le resulta más cómodo escuchar y creer lo que dice un teólogo, un predicador,
o un rabino mesiánico sobre la Biblia que estudiar la Biblia por sí mismo. La gente está más dispuesta a beber de los cántaros ajenos que a beber de la misma fuente. ¿Recuerdan cuando yo hice la comparación aquí de la fuente, que es la Biblia, y los cántaros? Bueno, a muchísima gente les acomoda más. Yo entiendo, yo comprendo. El mundo en el que vivimos es un mundo agitado, un mundo donde el tiempo escasea, y a las personas les resulta más cómodo estudiar la Biblia, no leer la Biblia. Estudiar la Biblia lleva tiempo, lleva sacrificio, lleva dedicación, y entonces muchas veces en el ajetreo de la vida, de las cosas del mundo de hoy, pues a la persona le acomoda más oír lo que ya otro estudió, porque esa gente que teólogos y predicadores y rabinos no trabajan, la mayor parte de ellos lo que hacen es estudiar nada más, y entonces tienen tiempo para eso, y entonces ya te dan las cosas, pero cuando te dan las cosas, ¿cómo te las dan? ¿Qué te dice? Recuerden, no es lo mismo estudiar la Biblia que usar la Biblia. Un predicador, y vamos a ver algunos ahí rabinos, te dicen esto, y te citan un texto bíblico, pero busca el texto bíblico para que vea que lo que está diciendo muchas veces no es la verdad. Te lo sacan de contexto y te dicen otra cosa que es diferente por completo lo que está ahí. Por eso insistimos en eso. Solo la Biblia estudiada por ti mismo. Es un llamado que estamos haciendo y ojalá pudiéramos hacer esto. ¿Será difícil tomar 30 minutos del día para estudiar la Biblia? Cuando regresamos del trabajo, en vez de ver una película, o en vez de ver aquello o otro, tomar antes de salir para el trabajo, 30 minutos del día para estudiar, no para leer, para estudiar la Biblia con las herramientas que podamos tener, la concordancia, los pasajes paralelos, las referencias cruzadas. La misma Biblia tiene herramientas para estudiarla. Hoy vamos a ver el cuarto y último asunto del tema. Nada más que eso es una consigna que quiero estar diciendo constantemente. Solo la Biblia, solo la Biblia. Estudiamos, dijimos al principio de este tema de peligros que se esconden tras el modismo mesiánico, que íbamos a estudiar 4 asuntos. Ya estudiamos 3, terminamos. Hoy vamos a empezar el cuarto. A ver si alguno de los alumnos recuerda cuál fue el primer asunto que estudiamos, el primer tema. No el título, sino la idea más o menos. ¿De todos? Ok. La crítica al Nuevo Testamento griego. ¿Cuál fue la segunda? Acerca de la divinidad. Ok. Negación y distorsión de la divinidad de Cristo. ¿La tercera? La casa de Israel, ¿no? No. Otra distorsión. De la justificación por la fe. Ok. Distorsión del mensaje paulino de la justificación por la fe. Hoy vamos a ver, o comenzar el No cuarto. tengo la cabeza Así, en efecto, amó Dios al mundo, tanto que el Hijo el unigénito dio, para que todo el que cree en él no perezca, sino tenga vida eterna. Ese es el mensaje universal del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje mundial para la humanidad. Dios amó no a una secta, Dios no amó a una iglesia, Dios no amó a una etnia, Dios no amó a un pueblo, Dios amó al mundo. De tal manera amó al mundo, a todas las etnias, a todas las gentes, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, este mensaje del Evangelio es destruido, es anulado, este mensaje universal, por el movimiento mesiánico. Es un mensaje que está siendo, diría yo, triturado en aquellas mentes que hacen caso al mensaje del movimiento mesiánico. Por eso hemos titulado este último tema, este último asunto, la judaización rabínica del Nuevo Testamento. Vamos a ver eso. La judaización rabínica. Y eso es muy importante que aprendamos esta frase. Es una judaización rabínica, no de la Torá, no del Antiguo Testamento, sino del rabinismo judaico. Hoy vamos a ver asuntos preliminares. El tema de hoy va a ser asuntos básicos. No vamos todavía a entrar en el tema propiamente. El primero de los temas de hoy es ¿por qué se llama el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Saben ustedes por qué se llama? El antiguo porque fue antes de la venida de Cristo. Ajá.
Y es donde recogen las leyes y todas las cosas. La Biblia está dividida en dos partes. Y el nuevo Importante. es el nuevo pacto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Vamos a ver Nuevo por qué Testamento, se Nuevo llaman Pacto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué se llaman así? Sombra y realidad. Uno es la sombra y el otro la realidad. Judaizar para ser cristiano es una de las respuestas que vamos a querer dar a la pregunta, a esta pregunta. Judaizar, hay que judaizar para poder ser cristiano. Un análisis de Jeremías 31 al 34 y la conclusión. Vamos al primer asunto. ¿Por qué Antiguo y Nuevo Testamento? Y aquí aparece un nombre que quizás con la excepción de Ariel, los demás no les suena. Melitón de Sardis. Pero bueno, sí les puede sonar Sardis. ¿En qué les suena Sardis? Era una ciudad antigua. de la La que iglesia, Pablo una de las fue. iglesias, El que Pablo fue, a ver, una de las iglesias del Apocalipsis. una de las iglesias del Apocalipsis. Sardis fue una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora, ¿quién fue Melitón? Melitón fue obispo de la iglesia de Sardis en el Asia Menor en el siglo II y murió en el año 180. Fue el primero en confeccionar una lista de libros inspirados del Antiguo Testamento. Había muchos libros del Antiguo Testamento, pero él hizo una lista, ya en el 180 murió él, en el siglo II, de los libros que en el Antiguo Testamento eran inspirados por Dios. Desechó los que él consideró que no eran inspirados. Pero lo que tiene que ver con nuestra clase es que él le dio nombres griegos a los dos grupos de escrituras, o sea, a estos dos grupos. Le dio el nombre de Antiguo Pacto a las escrituras hebreas y Nuevo Pacto a las escrituras griegas. Vamos a ver que este señor, pues este cristiano, no le dio estos nombres así arbitrariamente porque se le ocurrió, sino que el mismo texto bíblico nos puede enseñar que son nombres válidos. En 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos, está hablando de los judíos, se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. O sea, Antiguo Pacto es un nombre que se le da, o le da Pablo, a la ley de Moisés, o sea, al Antiguo Testamento. Y en Hebreos 11:24 dice, a Jesús mediador del Nuevo Pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, no solamente estos dos textos, hay varios textos en el Nuevo Testamento que hablan del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. O sea que ese nombre que le puso Melitón de Sardis a los dos grupos de escritura tiene cierto apoyo bíblico. Ahora, después de Melitón viene Jerónimo. De Jerónimo, ¿quién fue? Erudito y teólogo cristiano que vivió entre los años 340 y 420, o sea, entre finales del siglo, entre mediados y finales del siglo IV y principios del siglo V. Jerónimo, cuando en el siglo V Jerónimo tradujo la Biblia al latín, la palabra griega para pacto, que es de ateque, la tradujo al latín como testamentum. ¿Ah? ¿Qué significa erudito? Porque eso me suena como comida mexicana. No. Erudito Un científico. un erudito en el ámbito de la academia, académico cristiano, es una persona que conoce el griego, que conoce el hebreo, que conoce los textos, que estudia y es capaz de dominar todas las cosas que tienen que ver con la Biblia. Un erudito es uno que sabe mucho, pero especialmente que sabe hebreo y que sabe griego. Porque ustedes saben, bueno, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en un hebreo antiguo, y el Nuevo en el griego. Entonces, un erudito es uno que sabe esas cosas. Bueno, pues este Jerónimo hizo una traducción. Bueno, ustedes saben, el Evangelio hizo una explosión en el segundo siglo y se difundió por todas partes y hubo necesidad de traducirle la Biblia, estos dos textos, del hebreo y el griego, a los idiomas que cada persona hablaba en el mundo. Se hicieron muchas traducciones al principio y Jerónimo fue uno que hizo la traducción al latín. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano y que se hablaba en la parte occidental del imperio. O sea, en la parte europea, España, Francia, Inglaterra, toda esta zona del occidente de Europa dominada por el Imperio Romano, el idioma era el latín. Entonces tuvo que hacer, bueno, una traducción al latín. Esa traducción al latín, ¿cómo se llamó, Ariel? La Vulgata latina de Jerónimo. Ahora bien, cuando él hizo la traducción, donde quiera, como en esos textos que vimos nosotros, donde quiera que decía pacto, antiguo pacto, nuevo pacto, lo que sea, él en vez de poner pacto, en un latín puso testamentum. ¿Se dan cuenta? Y entonces apareció la palabra testamentum en los textos de la Vulgata latina.
Dado que la Vulgata latina de Jerónimo fue ampliamente utilizada a lo largo de la Edad Media, influyó muy notablemente en las traducciones posteriores de la Biblia a las distintas lenguas, y de ahí es que vienen los nombres de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esa Vulgata latina, después, por ejemplo, ¿quién fue el traductor de la Biblia que leemos nosotros en español? Reina Valera. Casiodoro de Reina. Cuando Casiodoro de Reina hizo la traducción al español, pues usó, entre las versiones que usó para hacer traducciones fue la Vulgata latina de Jerónimo. Y así Lutero y el otro que hicieron traducciones posteriores de la Biblia usaron con mucha frecuencia la Vulgata, porque la Vulgata era una versión muy famosa en la parte occidental de Europa. Y entonces, como que los testamentos, de ahí nace el nombre de testamento, para designar el Antiguo y el Nuevo. Antiguo Testamento. Vamos a ver más adelante si eso está adecuado o no. Pero lo que sí quiero recalcar con esto es que no hay ninguna conspiración para eso. Los mesiánicos hoy quieren hacer ver que esos nombres son resultado de una conspiración macabra de la Iglesia Católica para destruir la Escritura, para destruir el Nuevo Testamento. Nada de eso es cierto. Esto es un asunto histórico, un asunto que se dio así, sin que nadie conspirara nada de eso. La influencia que tuvo la Vulgata ocasionó que se le dieran esos nombres, repito. ¿Serán los nombres adecuados? No, son nombres inadecuados. ¿Ves? Nos parece que son nombres inadecuados. ¿Por qué? Porque este es el significado de la palabra testamentum, precisamente en latín. En el derecho romano, el testamentum es un acto jurídico solemne por el que una persona con capacidad para ello hace constar su voluntad dispositiva acerca de su propio patrimonio para después de su fallecimiento. Es el testamento de nosotros. Una persona quiere dejar los bienes suyos a este y al otro. Bueno, pues en el tiempo en que Jerónimo hizo la traducción también era lo mismo. En el derecho romano no se adecua, porque eso no es el antiguo pacto, no es un testamento de Dios, ni el nuevo pacto es un testamento de Dios. Entonces no es adecuada la palabra, realmente no viene a estar adecuada. Lo adecuado bíblicamente sería lo que inicialmente le dio Melitón de Sardi. ¿Cuáles fueron? Antiguo pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto, eso sería lo adecuado. Fue un pacto. Pero nosotros no estamos detrás de los nombres, no somos fanáticos de los nombres, porque si el nombre le seguimos diciendo Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque eso es, la tradición lo ha consagrado así, y no es ningún pecado decir eso. Nosotros no estamos detrás de ahora, de caer en los fanatismos. Le vamos a seguir diciendo, pero realmente fuera más adecuado decirle Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Sin embargo, el hecho de que no se les hayan dado los nombres correctos a estas dos secciones de la Biblia no significa en modo alguno que los rabinos mesiánicos tengan la razón cuando afirman que Roma lo trastornó todo en el Nuevo Testamento. Porque es una teoría que ya la vimos en la primera sección, ¿recuerdan? La crítica al Nuevo Testamento de ellos. Ellos dicen que todo está trastornado intencionalmente para que no creamos. Eso no es verdad. Demostramos en todas estas clases que es verdad, pero ellos siguen diciendo eso. ¿Por qué? Porque sacarte de abajo de los pies la creencia en el Nuevo Testamento es ya te perdiste. Desde el momento en que te hacen desconfiar, que te hacen creer que el Nuevo Testamento está lleno de cosas malvadas, incluidas allí por los católicos y por otros más, ya tú perdiste la batalla, porque nuestra fe es lo que dice la Escritura, por eso es solo la Biblia, solo lo que dice la Escritura. Y este es uno de los señores, se llama Javier Palacio Celorio, que afirma esto. El tema que vamos a escuchar brevemente, yo le tomé algunas breves partes de algunos videos aquí, o audios, para que ustedes puedan entender cuál es su mensaje. El tema que él trata es el de la Trinidad, pero no quiero que atiendan a lo que dice sobre la Trinidad, sino a lo que dice sobre este asunto de que Roma lo trastornó todo. Él es Elohim. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Para este estudio voy a hacer una oración. Padre amado, en el Beshem Gadol de Yahshua HaMashiach, yo te pido, Padre, que abras la mente de todos. Padre, que todos absolutamente dejen su mentalidad occidental, que todos absolutamente dejen su mentalidad de denominaciones cristianas, que tengan tu bendito Ruach HaKodesh para que entiendan el estudio. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Lo que pasa es que Roma, y tengo que decirlo con toda claridad, hizo pedazos la Biblia para que se entendiera la Trinidad, pero no hay Trinidad, no hay tres dioses. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, uno solo. Para que tú entiendas
La mentalidad romana, y la mentalidad griega, y la mentalidad de todo, es varios dioses, politeísmo. Pero tú y yo tenemos un solo Elohim. Por favor, quiero que entiendas que la carta a los Gálatas también fue hecha a pedazos por Roma. Pero nosotros ya no tenemos una mentalidad ni griega, ni romana, ni occidental, ni nada. Tenemos la mente de Mashiach, Yahshua. Aleluya. He ministrado por internet a muchos mesiánicos y luego ya no quieren seguir hablando conmigo porque dicen que estoy diciendo herejías. No, no. Lo que pasa es que ellos no quieren todavía. Yo les he dicho, sacúdete todo lo romano, sacúdete todo lo romano, quítate todo lo romano. A lo mejor ya tienes la Brit Milá, tienes la circuncisión, pero sigues pensando como romano, nada más te falta el casco de las botas. O lo que utilizaban las sandalias. Tienes que sacudirte todo lo romano, todo lo occidental. Tenemos que pensar con mentalidad hebrea. La Biblia es un libro, ya lo ministramos en el tema de la restauración, ha llegado, un libro judío, y alguien que no tiene mentalidad judía no lo puede entender. Y recuerda, mi amado, la Biblia está súper mal traducida, y con toda alevosía y ventaja, para que la gente no le entendiera nada. Y siguieras pensando tú y yo que había 3 dioses, ¿no? Prácticamente, que Trinidad, no es así. ¿Cómo entonces como los paganos? Sí, solo sí sé. No. Ese es su tema. Ese es el tema de Dan Ben Abraham en su libro, el Código Real, la predicación de todos ellos es eso. Roma destruyó totalmente el Nuevo Testamento. No puedes confiar en el Nuevo Testamento. ¿En quién vas a confiar? ¿En lo que te dice? Si tú no vas a estudiar la palabra ahí, en la escritura, en el Nuevo Testamento, para creer en eso, ¿en qué crees? En lo que dice él. Lo que dice él es contrario totalmente a lo que dice Dan Ben Abraham en contra de la Trinidad. Que vaya Dan Ben Abraham a hablar. Y vimos aquí que quiere Dan Ben Abraham con la cabra y toda la Trinidad. Él dice otra cosa. Este hombre es marcionista. El Marción fue el que dijo que no había 3 dioses, sino un solo Dios, pero manifestado en 3 épocas diferentes. O sea, en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre. En el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo, pero ya el Padre no estaba en el cielo, nada más que estaba aquí. Dios estaba aquí como Hijo. Y después, en el tercer periodo se manifiesta como Espíritu Santo, pero ya ni el Hijo ni el Padre están en el cielo. Esa es la idea de este hombre. Por eso dice que está enseñando herejía, los demás mesiánicos dicen que está enseñando herejía. Pero entonces, ¿en quién vamos a creer si nosotros no fundamentamos nuestra creencia en el Nuevo Testamento? ¿En él? ¿En Dan Ben Abraham? ¿En Gene Stanley? ¿En cuál de ellos vamos a creer? Por eso es peligroso, es terriblemente peligroso que le saquen debajo de los pies a uno su creencia en el Nuevo Testamento. ¿Sombra o realidad? ¿Cuál es la sombra y cuál es la realidad? Es el segundo asunto que queríamos ver hoy como asunto preliminar. El Antiguo Testamento es la sombra, o sea, el Antiguo Pacto es la sombra, el símbolo, la profecía, no la realidad. Eso es lo que enseña la Biblia, que el Antiguo Pacto es la sombra. El Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es la realidad, el hecho consumado, el anuncio profético cumplido. ¿Lo entendemos así por la palabra? Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora vamos a verlo en Lucas 24, por ejemplo, 25 y 27 dice, entonces él le dijo, Cristo dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿quién es Cristo? La realidad. La realidad. Él les tuvo que enseñar a ellos que eran tardos. Esto es cuando él va en el viaje a Emaús. Eran tardos para entender, tuvo que explicarle usando la escritura del Antiguo Testamento que hablaba de él, no era él. Hablaban de él, lo que de él decían para que ellos entendieran la realidad. Aquello era la sombra, la realidad era él mismo que había venido al mundo. Vamos a ver igual, Lucas 24, 44 y 45 dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ley de Moisés, profeta, salmos, antiguo pacto. Estaba escrito de él, pero él era el cumplimiento de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Aquello era la sombra,
Esta es la realidad. Juan 5, 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿De quién habló Moisés? Es la realidad. Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ese es Pablo. Estamos más que claros en eso, ¿no? Como vemos, Pablo dice que comida, bebida, días de fiesta, como los judíos en Mesías hacen una clase de énfasis en la fiesta. Días de fiesta, luna nueva o sábados son la sombra, no el cuerpo. El cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Quién me dice algunas breves palabras? ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que no nos estemos fijando en esas cosas. Que son sombras. Y la fiesta y los Las sábados. fiestas, los sábados, las comidas, las bebidas. Dentro de la fiesta estaban todos esos sábados, estaban todas esas cosas, y todo eso era sombra de lo que había de venir. La realidad es Él, la realidad es Cristo, todo aquello era sombra. Una simbología. Era una simbología. Aquello todo era una simbología, pero la realidad descubierta, sin símbolos, es Cristo. Y yo quiero un poco gráfico aquí demostrarles, porque se despierten todavía más y puedan comprender mejor gráficamente, demostrarles eso que quiere decir Pablo. Aquí tenemos una sombra, ¿no? ¿Se ven allí bien? Sí, una sombra. Ahora, ¿qué es esa sombra? Una sombra de una persona. ¿De una persona? O de un animal, de un mono, ya sabes, parece un mono. Eso es lo que yo quería, que se pusieran a pensar. La sombra es él. Mire, una mujer, una niña. Ahora esta sombra es el antiguo pacto y este es el nuevo pacto. Si alguien quiere encontrar la verdad, si alguien quiere encontrar la realidad, si alguien quiere explicar qué significa esto, ¿dónde lo va a encontrar más? ¿En la sombra o en el cuerpo? En el cuerpo, en la realidad, en el cuerpo. Si te quieres poner a explicar qué es esta verdad o esta realidad, pues Puede decir un no mono, vayas a la un sombra, hombre, no una puedes decir mujer. otra cosa. Ve al cuerpo. Bueno, pues esto es lo que quiere decir Pablo. El antiguo pacto es una sombra, pero tú por la sombra no puedes explicar la realidad. Si no existiera la realidad, bueno, pues te verías en la sombra ahí tratando de saber qué significa esto, a dónde va a parar, qué. Pero si ya la realidad apareció, si ya Cristo vino y Él es el cuerpo, es la realidad, ¿a qué vas a ir a la sombra? ¿Qué vas a encontrar en la sombra? Si ya está aquí. Esto quiere decir que el nuevo pacto, o sea, el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, es menos importante para nosotros conocer la verdad que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es más importante, más valioso. Es donde está la verdad de Cristo. Por eso es que quieren destruir el Nuevo Testamento. Porque Él es el que revela la verdad de Jesucristo. No es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y quiero, bueno, vamos a ver otra imagen más. Este es el Antiguo Pacto y este es el Nuevo Pacto. ¿Qué es esto? Un hombre. Vieja, bueno, tú dices un hombre. ¿Viejo o joven? Viejo. ¿De qué color está vestido? No sé. De negro. Bueno, ¿Qué ahí. tiene en la mano? ¡Oh! ¡Está fumando! ¿Eh? Un iPhone. Él está fumando, dice atrás. Pero bueno, Tiene el dedo así. esas son las ideas que saca Joseph. Pero otro tiene, ¿es un hombre o una mujer? Un hombre. Esa es una vieja que tiene pelo. Es un Una vieja que hombre. tiene pelota. Parece un Bueno, hombre que dice- tiene un abrigo. dice- ahí. Y eso es la mano así, mira, eso es la mano así. Sí, Y dice Joseph que tiene un iPhone en la mano. A ver dónde está el iPhone. ¿Quién tiene un hombre con una cosa esa de como Sí, con un saco. abrigo. algo O como así. un pai. Con la mano así. Para viejo, fumar. Un hombre viejo. Un hombre viejo, no puede ser una vieja. No, no viejo. Se parece a Fidel Castro ¿Está de desde pie o sentado? Ah, Está- parece que estamos en para la rodilla. algo así. Está de pie. Bueno, Creo, no sé. Así, mira. Es un viejo. Walking. Es una con vieja. un iPhone en el oído. No en la mano, sino aquí en el oído. Ay, pero es... Ajá, pero la realidad es esta, ¿ven?
Aquí, analizando la sombra, podemos decir muchas Tiene una cosas. Hay una cartera. vieja, un viejo, tiene una cartera, tiene espejuelo, no tiene espejuelo. Podríamos hacer muchas preguntas, está vestido de negro, de rojo. Puede haber mucha especulación. ¿Ves? Ahora, ya cuando vemos la realidad, no tenemos que hacer especulaciones ni hacer deducciones. ¿Estamos obligados a hacer deducciones cuando vemos la realidad? No, la realidad por sí solo se descubre, ya. No hace falta hacer No hace falta hacer deducciones, aquí sí tenemos que hacer deducciones y tratar de más o menos imaginar lo que puede ser. Pues eso precisamente, es lo que estamos queriendo hacer ver gráficamente. El antiguo pacto es la sombra, hay que hacer deducciones, hay que tratar de saber, investigar, pero si ya existe la realidad, si la realidad está a la vista, si el Nuevo Testamento revela realmente quién es Cristo, para qué vino, dónde nació, dónde murió, en qué año nació, en qué año. Si ya eso está dicho en la realidad, ¿a qué hay que ir entonces a la sombra? Bueno, mencioné que están empeñados en la sombra. Demeritan, a veces hasta desclasifican la realidad. Yo he escuchado a mesiánicos hablar del Nuevo Testamento como si fuera un comentario de William Berkeley, un comentario del Antiguo Testamento y de la Torá, porque para ellos lo importante, lo que tiene la verdad encerrada en ciertos misterios que hay que investigar y ciertas palabras que hay que conocer y ocultas y qué sé yo, es el Antiguo Testamento. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Lo que nos enseña la Biblia es que el Antiguo Testamento es una sombra, la ley, la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La sombra de los bienes venideros, la imagen misma de las cosas, las tiene el Nuevo Testamento. La tiene la revelación traída por Jesucristo. Dicho de otra manera, no eran la realidad del plan de Dios. Solo eran el símbolo, la realidad la representa Cristo y la revelación de Cristo está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. De todas maneras, es indispensable en el estudio de la Biblia comparar ambos escritos. O sea, nosotros no estamos necesitando tampoco el Antiguo Pacto. Es necesario estudiarlo. Y descifrar los textos de uno en el otro. Así lo hicieron los escritores del Nuevo Testamento y por eso uno encuentra con mucha frecuencia citas del Antiguo en el Nuevo. O sea, nosotros en la prédica de Pablo, por ejemplo, oímos que él le decía a los judíos y a todos, esto está escrito así para que se cumpliera tal cosa. ¿Ves? Citaban el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era aquella realidad. O sea, la realidad de aquello. Con frecuencia el Evangelio de Mateo dice, esto se hizo para que se cumpliese tal cosa. No le rompieron los huesos. Cuando lo fueron a bajar de la cruz, no le rompieron las piernas como le hicieron a nosotros los ladrones. Esto se hizo así para que se cumpliese lo que está escrito. Hueso suyo no quedará. Y así nació en Belén para que se cumpliera. Ellos están constantemente citando, Juan Nazaret, para que fuera llamado Nazaret. O sea, a mi hijo. de Egipto llamé a mi hijo. Había profecías, pero de Egipto, cuando tú ves esa frase, por ejemplo, esa frase, de Egipto llamé a mi hijo, para nada, cuando tú lo lees ahí en el Antiguo Testamento, para nada tú se te va a ocurrir que es de Cristo. Antes de venir Cristo, a nadie se le podía ocurrir que de Egipto llamé a mi hijo era el cumplimiento de la profecía acerca de Cristo. Porque está hablando de otra cosa. Y así muchísimas profecías están mezcladas en textos que no tienen que ver con el contexto de que se está hablando, que solamente ellos pudieron descubrirlo por el Espíritu Santo que se cumplieron en Cristo. ¿Ves? Pero es indispensable ese estudio, es indispensable comparar el Antiguo y el Nuevo, estudiar las cosas al mismo tiempo. Ahora bien, en esta indispensable tarea se encuentra escondido otro de los peligros del movimiento mesiánico, porque este movimiento no se limita al uso mesurado y único del Antiguo Testamento, sino que incluye elementos del rabinismo judaico, el Talmud y la Cábala, el cual mezcla artificiosamente con el Antiguo Testamento. Si el mesianismo en su investigación se limitara a investigar y a escudriñar el Antiguo Testamento, no sería problema. Porque realmente eso fue lo que hicieron Pablo y Pedro y los demás que comenzaron a predicar a Cristo. Veían en el Antiguo el cumplimiento en Cristo. Eso es normal y eso lo podemos hacer todos. Si nos limitáramos a eso, a ver, tratar de ver en el Antiguo Testamento, en la sombra aquella, dónde es que Cristo está escondido allí, porque ya conocemos la realidad. Siempre teniendo en cuenta que el Nuevo Testamento es lo principal, no el Antiguo. Ahora, esto no es lo que pasa con el mesianismo. Es que el mesianismo mezcla a la Cábala y al Talmud en esa investigación.
Y ya la mentalidad judía, esa que dicen ellos que hay que tener, esa manera de pensar hebrea no es la manera de pensar de la gente que escribió el Antiguo Testamento. Es la manera de pensar de los judíos que han vivido escribiendo el Talmud en todos estos siglos. Ese es el problema del peligro grande que hay aquí. Y quizás ustedes no sepan comprender la dimensión total. No sé si se acordarán del video que yo les mandé al principio de la Cábala y el Talmud. Pero eso es un gravísimo peligro. Un gravísimo peligro. Judaizar es el tercero de los temas que vamos a ver hoy, preliminares. Judaizar para ser cristiano. Tenemos que tener una mente judía, pensar como el judío, pensar como el hebreo para poder ser cristianos. Circuncidarnos, guardar la fiesta, para poder ser cristianos. Vamos a ver, este lo hemos visto otra vez. Este hombre se llama Jim Sterling. Jim Sterling es un mesiánico. Miren lo que él dice. El nuevo pacto, y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a comenzar en Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 es lo que llaman el capítulo del nuevo pacto. Entonces vamos a leerlo y descubramos qué es lo que dice y cómo. ¿Quién es que es? Regresemos a Jeremías capítulo 31 donde él dice que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces aquí sabemos y podemos ver que el pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto perfecto que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. Ahora, dos cosas que podemos sacar de este pasaje de inmediato. Primero que todo, sin duda alguna, este es el nuevo pacto. Su escritura. De aquí es de donde sacamos el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Y es de Jeremías capítulo 31. La cosa intrigante aquí es que en ningún lado en esta declaración hay algún pacto hecho con los gentiles. Y en la mayoría de la teología cristiana, y como un apologista cristiano, es increíble que yo antes enseñaba esto, de que Dios tenía un pacto con los judíos y que tiene un pacto con los gentiles, que tiene un pacto con la iglesia cristiana y que tiene un pacto con los judíos. Él va a lidiar con los judíos aquí, al final de los tiempos de alguna manera, y que él lidia con su pueblo, nosotros como creyentes, de otra manera. La realidad es que eso golpea en la cara todas las escrituras, porque aquí tú no puedes tener un pacto o ser parte del pacto si tú eres un gentil. La palabra gentil significa fuera del pacto. Entonces, si eres un cristiano gentil, eres un cristiano fuera del pacto. Recuerde que no hay tal cosa como judío o gentil. Tú eres o injertado en la casa de Israel. Jeremías capítulo 11 dice que Israel es un árbol de olivo. Romanos 11 dice que cuando eres injertado en el olivo, eres injertado en Israel. O sea que eres un nativo nacido israelita o tú eres un extranjero. Pero en cualquier caso, Deuteronomio dice que hay una ley para ambos. Para un nativo nacido ciudadano, casi tipo americano. El nativo nacido ciudadano israelita y el extranjero. Entonces, eso nos trae el nuevo pacto donde él dice, escuchen, yo tenía un pacto perfecto para ellos, pero lo rompieron. Hebreos dice la misma y exacta cosa, dice, encontrando culpa con ellos. Ok, él no encontró error o falta en el pacto, él encontró falta con ellos. Ese es uno. Vamos a hacer después un resumen de todo lo que ellos dicen. El nuevo pacto. Este es otro señor. ¿Dice ahí cómo dice ahí? Llamado no decadente. ¿Cómo es el Joseph? De Jonathan. Mal llamado, no testamento. Brihadashah, ustedes, Jonathan, a veces sonríen. Ellos dicen muchas cosas en hebreo, porque ellos tienen una obsesión con eso. Y entonces dicen frases. Y tú dices, ¿qué dijo ahí? Porque son cosas que se hebreas, ellos se aprenden palabras, porque no creo que estudien el hebreo, es un idioma dificilísimo de estudiar. Para estudiar el hebreo hace falta estudiar mucho. Y entonces se aprenden palabras. El Brihadashah en hebreo es nuevo o renovado pacto. Brihadashah en hebreo. Por eso dice el Brihadashah mal llamado Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Entonces, aquí está la respuesta automática de cuál es el pacto. Tomó el libro del pacto. ¿Cuál es el pacto? Torah. Torah es el pacto. En lo que incumplió Judá y lo que incumplió Israel es en obedecer Torah. Entonces no nos equivoquemos, hermano.
Ambos pueblos le fallaron al Eterno y por eso viene Él y en algún momento de la historia invalida, mas no anula el pacto, o sea, Torah, no la deja sin vigencia. Y por boca de Ismayahu profetiza que vendrían días en que el Eterno haría una renovación del pacto, una renovación de Torah, en otras palabras. No que fuera a elaborar una nueva Torah, no que fuera a elaborar un nuevo pacto, porque no existe nada que sea nuevo. No existe nada que sea nuevo en sí. Por eso es detestable, perdón que use esa palabra muy fuerte, pero no encuentro otra para poder expresar lo que uno se pueda indignar en algún momento. Es detestable que se hable de un Nuevo Testamento, cuando que nunca Él dijo que rompería o destruiría o anularía el pacto, o sea, la Torah hecha por medio del Eterno con el pueblo. Es por su muerte que Él es mediador, oiga, es por su muerte, si no muere no pasa, es por su muerte que Él es mediador de un Brit Kadashah. Él es mediador de un pacto renovado. La mediación, la vigencia, la vivencia eterna del Brit Kadashah, del pacto renovado, de la Torah vivificada, lo dio la muerte y por supuesto la resurrección de Yeshua HaMashiach. Porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Está hablando de Judá y de Israel según Jeremías 31:31. Dice, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente. ¿Qué gente? Los de Judá y los de Israel. Libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. ¿Qué primer pacto? El entregado en el monte Sinai, que acabamos de ver. ¿A quién se lo entregó? ¿A cristianos? No. Se lo entregó a Judá y a Israel. Para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna. A ver si poniendo la atención, descubren qué violación hacen de un texto de un país. Por las transgresiones que tanto Judá como Israel cometieron. E insisto, fíjese que no está hablando del cristianismo. Por las transgresiones que cometieron ambas casas, iban a quedar afuera de la herencia prometida a Abraham y a su simiente por eternidad. Porque ahí dice, pueden recibir la herencia eterna prometida. ¿Qué herencia? La herencia que se le prometió a Abraham y a su simiente. Pero por cuanto el Eterno amó a su pueblo, Juan 3:16, ¿cuánto amó el Eterno a su pueblo? Entonces, por cuanto el Eterno amó a su pueblo, decidió una renovación o restauración del llamado primer pacto, el efectuado en el monte Sinai, y decide ya no utilizar sangre de animales, sino la sangre de Mashiach como expiación para ambas casas, y así poder recuperar ellos las promesas eternas. Eso me hace una violación. ¿De qué texto hizo una violación ahí? Juan 3:16 no es que amó Dios a su pueblo. A todo el mundo, que el que en él cree. Entonces, ve que ahora usa ese texto de Juan 3:16. De tal manera amó Dios a su pueblo, que dice que a su pueblo. Ve como Dios dije al principio, ellos trituran, ellos destruyen, ellos anulan totalmente el mensaje universal del Evangelio de Cristo, porque ahora es nada más que para la casa de Israel y la casa de Judá, y esto confirma, es decir, lo conocemos. Sí, perfectamente. Shalom.
Entre tantos pactos vemos uno muy especial que el Eterno, bendito sea, estableció con la casa de Israel y la casa de Yehudá, como está escrito por el profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Sobre este pacto hemos de comentar algunas cosas. Fue establecido con la casa de Israel y la casa de Yehudá, de manera que alguien que no pertenezca a ninguna de estas dos casas no tiene derecho de apropiarse del pacto, puesto que, por decirlo así, técnicamente no le aplica. Por tanto, teniendo en cuenta que la carta a los hebreos no es para los gentiles y que el pacto se establece únicamente con las dos casas, la de Israel y la de Yehudá, no puede cualquier gentil apropiarse de este sin más ni más. ¿Significa acaso que los gentiles están fuera de los planes del Eterno? Y respondemos, en ninguna manera. Por el contrario, este pacto fue concebido para que, de ser posible, incluso toda la humanidad sea alcanzada. ¿Cómo es esto posible? Un gentil puede pertenecer a la casa de Israel o la casa de Judá, no automáticamente, sino cumpliendo lo que ha sido dictaminado por el Eterno en cada caso. Para la casa de Israel, adhiriéndose al cumplimiento de las leyes de Noah con el ingrediente especial de la fe obediente en la obra expiatoria de Yeshua el Mashiach como instrumento de redención del Eterno. Y para la casa de Yehudá, si decide cumplir toda la Torá, haciendo el proceso de conversión pertinente, pero también junto con la fe obediente en Yeshua el Mashiach. Por eso la pregunta, practicar todos los ritos. Claro, hace énfasis, todos hacen énfasis que hay que pertenecer a él. Pero claro, porque ese es el gran problema. Judaizar para ser cristiano, eso es lo que están enseñando ellos. ¿Ves? Para tú poder ser, tú estás fuera de pacto. Nosotros como gentiles estamos fuera de pacto. Porque el pacto vino a hacerse con la casa de Israel, así estaba profetizado por Jeremías, y la casa de Judá. Si tú no eres de la casa de Israel o de la casa de Judá, estás fuera de pacto. ¿Qué tienes que hacer? Hacerte miembro de eso. De esa, celebrar la fiesta y celebrar todo eso. ¿Ves? Podríamos decir que los tres argumentos que son básicos en esto es: el nuevo pacto fue hecho con Israel y con Judá. Para un gentil, para que un gentil pueda formar parte del nuevo pacto, tiene que hacerse israelita o judío. Y en el nuevo pacto no hay nada nuevo, es solo la renovación de la Torá dada en el Sinaí por Moisés. Esos son los tres argumentos de esta gente. Ahora, pero hay un elemento en ese nuevo pacto que ellos pasan por alto, hacen un énfasis nada más que en el versículo 33, hablando acerca del pacto con la casa, con las dos casas, hacen un énfasis en las dos casas, pero no hacen el énfasis en lo que Dios iba a hacer. Ahí vamos. Ahí vamos ahora. Eso no lo hacen. Vamos ahora. Eso va en contra de ellos. Entonces, no lo van a usar porque eso lo golpea. Claro, análisis de Jeremías 31. Ahora viene el asunto. Análisis, vamos a analizar Jeremías 31, no el textico ese que dice de la casa de Israel, sino lo que dice todo, del 31 al 34. Pongan atención, es importante esto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Bien. Este texto es digno de ser analizado un poco minuciosamente para ver hasta dónde es mentiroso esto que están diciendo ellos. Bien, lo primero que tenemos que analizar es esto: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La pregunta sería esta: ¿tienen todos los israelitas y los judíos de hoy, comenzando por Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel,
y terminando por el último judío que haya en el mundo, la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón, en el sentido que tiene esta frase, que es ser temerosos y obedientes a la ley de Dios, a la Torá. Esto es así. Todos los judíos del mundo tienen la ley de Dios en su mente y en su corazón, obedeciendo, siendo temerosos, cumpliendo con ellas. Para nada. Si la respuesta es sí, entonces pudiéramos decir, correcto, se realizó el nuevo pacto. El nuevo pacto de Jeremías se llevó a cabo. Pero si la respuesta es no, entonces ¿qué podemos decir? ¿Qué pasó con el pacto? Si Cristo vino, como dicen ellos, a traer el nuevo pacto, y el nuevo pacto incluye que la ley de Dios va a estar escrita en la mente y en los corazones de la casa de Israel y la casa de Judá, y ellos no la tienen, ¿qué pasó ahí? ¿Fracasó? Se estableció el pacto, se concertó el pacto, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, es otra de las causas del pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, cuando se establezca el nuevo pacto. ¿Es esto así? ¿Puede llamarse a la nación de Israel y a los judíos en el mundo el pueblo de Dios con el sentido que tiene esta profecía? ¿Son el pueblo de Dios judíos en el mundo? El pueblo de Israel que está ahí en Palestina actualmente es el pueblo de Dios que hace su voluntad, que lo representa dignamente. ¿Qué significan estas fotos? Pecado, perversión. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta bandera? Eso de los homosexuales. ¿Y esta bandera? ¿Y qué es esta bandera? Combinada entre Israel y La los bandera de los homosexuales. gays y la bandera de Israel combinada. Ustedes ahí combinada. Esto es el desfile. Los gays hacen un desfile anual que se llama así, Desfile del Orgullo Gay. Estos son los desfiles en Jerusalén y en Tel Aviv. En Israel. ¿Es ese el pueblo de Dios? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si se cumplió el pacto, si se concertó el pacto, realmente esto no puede pasar. Esto no puede estar pasando. Si ellos son el pueblo de Dios y Dios hizo el pacto con ellos, si Cristo hizo el pacto con ellos, no puede ser. ¿Qué pasó con el pacto? ¿Ven cómo se desvanece, se desbarata toda esa verborrea que están diciendo? Se destruye todo eso con simples ejemplos, con simples evidencias. Ustedes saben que aquí en Orlando hubo un atentado a un club de homosexuales hace un tiempo atrás. ¿Se recuerdan eso? Declaraciones de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, con motivo del ataque terrorista a un club de homosexuales en Orlando, Florida, donde murieron 50 personas. Un tipo llegó ahí, un islámico de esto, y los ametralló y mató 50 de ellos en un club que estaban cantando. Y bueno, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, el primer ministro del supuestamente pueblo de Dios, hizo estas declaraciones. Están en inglés, los muchachos que hablan inglés pueden entenderlo mejor, pero para los que no, abajo está subtitulado en español. No dan de entender en inglés. ¿Sí? In Orlando, a terrorist walks into a nightclub and murders nearly 50 human beings. Sons and daughters, brothers and sisters, cut down in cold blood. They did nothing wrong. They were dancing with friends. They were enjoying music with loved ones. Why did the terrorist murder? Because he was driven by a fanatical hatred. He targeted the LGBT community because he believed they were evil. Now, the murderer wasn't alone. Regime and terrorist organizations around the world ruthlessly persecute the LGBT community. In Syria, ISIS throws gays off rooftops. In Iran, the regime hangs gays from cranes. Too many people have remained silent in the face of this awful persecution. This week's shooting wasn't merely an attack on the LGBT community. It was an attack on all of us, on our common values of freedom and diversity and choice. Radical Islamist terror makes no distinction between shades of infidel. This week it was gays in Orlando. A few days before that it was Jews in Tel Aviv. Before that it was music fans in Paris, travelers in Brussels, Yazidis in Iraq, community workers in San Bernardino, Christians and journalists in Syria. All of us are targets. We believe that all people are created in the image of God. ISIS, by contrast, believes that all people who are just like them deserve to die. We will not be terrified into submission. We will fight back, and we will triumph.
Today I ask you to reach out to friends in the LGBT community. Comfort them. Tell them you stand together. We stand together as one. And that you will always remember the victim. Tell them they will never be alone. That we are all one family, deserving of dignity, deserving of life. I have no doubt that those who seek to spread hate and fear will be defeated. Working together will defeat them even faster. We need to stand united, resolute, in the belief that all people, regardless of their sexual orientation, regardless of their race, regardless of their ethnicity, all people deserve respect, deserve dignity. La pregunta sería, ¿estas serían las soluciones que aportaría el primer ministro de Israel si el nuevo pacto se hubiera establecido con la casa de Israel y con la casa de Judá y ellos fueran actualmente el pueblo de Dios? ¿Serían esas las soluciones del jefe de Israel? ¿Se estableció el pacto? ¿Qué pasó con el pacto? Si el pacto era con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿está pasando esto? ¿Qué pasó con el pacto? ¿Qué defienden los mesiánicos? Que ni tú ni yo podemos pertenecer al pacto y para pertenecer al pacto tenemos que hacernos miembros de esto. ¿Está claro eso? ¿O está oscuro? No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. El más grande es Netanyahu. El más pequeño de ellos hasta el más grande conocerán a Jehová. Esta es otra cláusula del pacto de Jeremías, que habla de Jeremías. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué entonces la casa de Israel y la casa de Judá acusan a Cristo de ser un falso profeta? ¿Conocen a Jehová? ¿Conocieron al dador del pacto? Si ellos acusan a Cristo de ser un falso profeta. ¿Por qué afirma el Talmud? Esto lo dice el Talmud, así que María cometió adulterio con un centurión romano llamado Pantera y que Jesús es hijo de fornicación. Eso lo dice el Talmud. Textualmente lo dice el Talmud. Hay un libro escrito que dice Jesús en el Talmud. En inglés está, yo no lo encontré en español, pero en inglés está Jesús en el Talmud. Y todas las cosas horribles y blasfemas que dice el Talmud sobre Jesús aparecen en ese libro. Ahora, si ellos iban a conocer a Dios de verdad, de acuerdo con ese pacto, tendrían que aceptar a Cristo. Porque Jesús es el dador del pacto. Sin embargo, la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué ha pasado en estos 2000 años con ellos? Con esta cláusula del nuevo pacto, ¿qué ha pasado? ¿Se estableció el pacto? Perdonaré, es la última cláusula del pacto. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esa es la última cláusula del pacto de Jeremías. ¿Por qué entonces Jesús profetizó calamidades para Jerusalén como castigo? Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan y les perdonó sus pecados. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta. Profecías de calamidades. ¿Por qué sufrieron 2 destierros a manos de los romanos? ¿Por qué las horribles persecuciones de más de 1500 años de diáspora? ¿Por qué el holocausto? Si el pacto dice que no se acordará Dios más de sus pecados, que le perdonará toda su maldad. ¿Se concertó el pacto? ¿Tienes razón el mesiánico? El mesiánico tiene razón en pedirme a mí que me tengo que integrar a los judíos porque yo no estoy fuera de pacto como gentiles, si no me integro a esas casas. Eso lo dicen. Hace énfasis todo en Conclusión. Lo último que íbamos a tratar en esta clase son las conclusiones y es esta. ¿Qué ocurrió entonces con este nuevo pacto profetizado por Jeremías? Ellos, la casa de Israel y la casa de Judá, rechazaron al enviado a realizar el nuevo pacto. Lo condenaron a muerte y se lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran. Eso es así. Él vino con el nuevo pacto. Él dice, y vamos a estudiar eso con detalle después en el resto de las casas que vamos a hablar. Él dice, yo no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel.
He venido primero a la casa de Israel. Él vino a traer ese nuevo pacto de Jeremías. Pero ellos lo rechazaron, lo crucificaron y se lo entregaron a los gentiles. Entonces la casa de Israel y la casa de Judá fueron rechazados y endurecidos temporalmente. En Romanos 11, 7 y 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel durará hasta que todos los gentiles. Y a dónde vamos a entrar los gentiles? A ellos, si están endurecidos. ¿A dónde vamos a ir los gentiles a formar parte del pacto? A la casa de Israel y a la casa de Judá, que están endurecidos por Dios para que no crean. ¿Por qué entonces yo, como gentil, tengo acceso al pacto si no? Pero realmente lo que está pasando es eso. Es que la gente que se están haciendo judíos están dejando de creer en Cristo. Eso es lo que está pasando hoy en la actualidad. Ese mismo endurecimiento que le pasó a Israel, lo que le está pasando a ellos, que se están ahora acercando a eso. Sí. Bueno, ya vimos aquí la negación de la divinidad de Cristo y todas estas cosas que están ellos creyendo porque están, como dice Ariel, cayendo en el endurecimiento. Si te alías a esa casa y esa casa está endurecida por Dios porque rechazaron al pacto, entonces ¿qué te va a pasar? Te vas a endurecer igual. No existe el reemplazo, pero sí el endurecimiento de los judíos. Y el tercero de las conclusiones es, entonces, un nuevo pacto estableció Cristo con el mundo. No fue el pacto de Jeremías 31 a 34, porque ese era con la casa de Israel y la casa de Judá y nunca se concertó. Es un nuevo pacto de Dios en Cristo con la humanidad. Eso es lo que pasa. Y eso no estamos diciendo aquí. Eso vamos a estudiarlo y a verlo texto por texto. Juan 3:16, ya lo vimos. Así en efecto, amó Dios al mundo, tanto que el Hijo, el unigénito, dio para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es el mensaje universal de la carta. Tú y yo estamos en el pacto, porque es un nuevo pacto en Cristo con la humanidad. No vamos a poner otra vez este orden porque ya oímos, ustedes se dieron cuenta cómo distorsionó el texto, este texto. Que de los dos pueblos uno, porque el nuevo pacto incluye a los judíos, no están exentos. ¿Ven? Cristo quitó la pared intermedia de separación. No he escuchado a uno de explicar eso, pero ya me imagino que podrán decir. Cuando habla con Abraham dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no Judá y Israel. Ya estaba profetizado todo esto. Y Moisés profetizó y le dijo, y Dios se va a tomar un pueblo para sí, con el cual lo va a poner a ustedes en celo. Lo va a provocar a celo. Un pueblo que no era pueblo. Ya estaba profetizado que la gracia de los gentiles, la misericordia de Dios para nosotros ya estaba profetizada. Que no tiene nada que ver con la casa de Israel y la casa de Judá. No. Para nada. ¿Tú sabes? Porque le dijo, más bien, esta gente le van a servir de celo. Y es lo que está pasando ahora, que tienen celo de nosotros. Es lo que está pasando, que tienen celo de nosotros porque no estamos bajo la gracia de Cristo. Y ellos la están rechazando todavía. Así es, eso es una realidad profetizada y vivida en nuestro tiempo. Nos tocó vivir eso. En Marcos 16, 15, 16 dice así, y díjoles, yendo al mundo entero, proclamad el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. A la casa de Israel y a la casa de Judá, al mundo entero. Bueno, esa es la gran comisión. Ya entiendo por qué esa gente dice la mal llamada comisión. La mal llamada gran comisión.
¿Sabes? Ya tú sabes por qué, ya lo entiendo, porque ellos, por lo que dijo el hombre ahorita con el Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Pacto. ¿Sabes? Ya entiendo que el problema es porque es una mal llamada comisión, porque no es al mundo, nada más a la casa de Israel. La casa de Judá, y tú para ser salvo tienes que pertenecer a Judá. Esa es la idea. Todo el problema. La mal llamada Gran Comisión es por eso, porque la Gran Comisión lo que dice ahí es eso, ir al mundo entero. Y tú y yo formamos parte de eso porque somos parte de ese mundo. Pero ese es el asunto, ya eso es lo que dice algo. Ellos dicen que ese texto es de las mutilaciones que se le han hecho, que los romanos le hicieron, porque todo eso lo justifican con esa teoría básica de que esto está totalmente distorsionado, que este texto griego no es la verdad. Entonces, como te hacen creer primero eso, entonces pues tienes que creer todo lo que ellos dicen, porque es así. ¿Nunca se han puesto ustedes a pensar qué significa la parábola de los labradores malvados? Seguro. Sí. A la luz de esto que estamos estudiando, vamos a ver. Un hombre fundó una viña, cavó un lagar, la arregló a labradores y se lo fue. Cuando mandó los primeros siervos a pedirle, a uno los mataron, los apedrearon, los expulsaron, los enviaron con las manos vacías y se los mandaría a mi hijo. A ver si a mí me hacen caso. Y si viene el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. ¿Qué hará? Dice Jesús, pregunta, ¿qué hará el Señor con los labradores? Los destruirá, dice Jesús, mismo responde, los destruirá y dará su viña a otros. Tienen fruto de ella. A la luz de este pensamiento, claro, es que nosotros vamos a entender que está dicho en los evangelios. El caso también del padre de familia que hizo bodas a su hijo. Y los convidados de ser pedidos, salgan y traigan a todo lo que encuentren por el camino. Llegó la hora y mandó a buscar a todos, tengo los becerros muertos, las mesas servidas, venga. No, yo te compré una casa, no, yo me casé. Los invitados no eran dignos, entonces vayan por los caminos, por las aldeas y traigan y llenen la casa y muros y cojos y mancos y todo, y no, todavía no hay, pues vayan, sigan buscando. Es eso. Cristo lo predijo así. Es que los invitados no fueron dignos, no hicieron caso. Y entonces nosotros los gentiles entramos en el pacto. Entramos en el pacto y somos los pobres, los mancos y todo eso, porque llenamos la casa. Y la gracia de Dios. Eso vamos a estudiarlo con detalle. Vamos a ver cómo se desbarata, cómo se destruye toda esta teoría y toda esta verborrea de los mesiánicos, pero que le hacen caso. Lamentablemente hay mucha gente que a estos mismos que les puse aquí, les hacen caso en todas estas cosas. Porque ya están dañados, ya les hicieron creer que... No, porque el primer daño que le hacen es dudar del Nuevo Testamento. Claro. Empieza Y ahora están confiando en la Cábala y están confiando en el Talmud. Y la Cábala es un libro espiritual. Cuidado con eso, que ya la Cábala va a ir. Que el Señor nos conceda la gracia de que nos responda, yo voy a decir esto, la gracia que nos responda la oración que hizo Jonathan. La oración que hiciste me conmovió eso. No sé con qué, pero que tú pediste que Dios nos cuidara de todas las cosas que están pasando alrededor. No sé si te acuerdas de esa oración, no lo hiciste así. Que Dios nos cuidara, que nos concediera entender estas cosas para que Él nos cuide de lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque están pasando cosas muy malas. No hay en esto, en juego, no está en juego en esto una religión, una creencia. Está en juego nuestra salvación. En misericordia. La salvación está en es duro, es difícil. Es algo bien serio, que no lo están tomando en cuenta en serio esto. Pero en esto se juega nuestra salvación. Nuestra salvación eterna, nuestro destino eterno. De ser salvos o no ser salvos, se está jugando en esto. Que el Señor nos cuide y nos ayude a afianzarnos de su palabra. Amén. Creer que ese Nuevo Testamento griego, Dios lo conservó como revelación de Jesucristo y lo llevó hasta nuestros días para que lo tengamos en español, en inglés, en el idioma que hablemos, pero que esa es la verdad de Dios. No podemos soltarnos de esa fe. No podemos dejar de creer en eso. Para que podamos entonces estar al tanto de saber cuál es la revelación. Porque si creemos en el Nuevo Testamento, entonces tenemos la posibilidad de enterarnos claramente de cuál es la revelación. Él recibe la orden de Dios. Amén, gloria a Dios. Si hay valor y fe en la mano.
amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.